Buenas noches. Hola, Buenas Nico. noches, ¿cómo andamos? Gracias, Anita. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Buenas noches. Hola, Tomás. Hola. Bueno, buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, Patricia. Buenas noches. Ah, clavaste anteojitos, Juan, bien. No, estoy un poco ciego. El Clark Kent de Mar del Plata. Clark Kent, mirá. Todavía no estoy como quedar, ¿no? No. Muy bien. Bueno, si quieren los que van entrando, poner el presente ahí en el chat. Sigamos dando tiempo. Por esto un poquillo. Sí. Bien. Muy bien.
Bueno, si quieren, mientras esperamos 5 minutos hasta que sean y 20, si alguno tiene una duda de la clase de ayer. ¿Pudieron ver el video? Algunos, no sé si lo habrán visto ya, pero ¿alguno pudo acceder para ver si se accede bien? Sí, igual es bastante parecido a lo que hablaste ayer. Exacto, porque como el cuatrimestre pasado no sabía si iba a poder dar clases o no, tuve que armar las clases directamente. De hecho, lo que vemos en estos días es similar a lo que van a ver en las clases que voy a ir subiendo con los links. La única diferencia es que ahí tienen el PowerPoint. Que ahora no lo uso porque dar clases por Zoom con PowerPoint me es incómodo porque no me ven la cara, entonces lo omito, solamente para charlas lo uso. Pero sí es bastante similar. No me acuerdo si el de apelación era igual que una clase o era más acotado, la verdad que no me acuerdo. Pero el de aclaratoria, el de revocatoria es más o menos lo mismo. Porque de hecho los armé pensando en que quizás no podía dar clases. Al principio de todo esto no sabíamos cómo iba a ser. De hecho, la primera parte del cuatrimestre pasado no dábamos clases todos los días por Zoom. Mandábamos material escrito, hice estas cosas de los videos con Power e hicimos clases de repaso. Recién en la segunda parte del cuatrimestre pasado empezamos a hacer clases todos los días. Así que eso quedó grabado, lo había grabado en forma previa para que por lo menos me conozcan la cara los alumnos y pudieran ver la clase dada en forma verbal y no solamente material escrito. Está más Bueno. canchero. Profe, perdón. Hay Profe, chicos perdón. queriendo entrar. Sí, iba a decir lo mismo. Estoy Que están tratando, esperando que lo aceptes. Están esperando, sí. ¿dónde tenía que tocar? Que no me acuerdo. Ahí en participante, En los tres puntitos de arriba. y sacar la sala de espera. A ver, participantes. 3 puntitos. Cierto, ahí lo encontré. Y ahí estamos. Joya. Ahora debería entrar todo. A ver. Me siguen apareciendo todavía en espera. Yo saqué el. A ver, no me sigo aceptando. A ver, ustedes aclárenme si en el grupo de WhatsApp dicen algo, porque ya saqué el tilde a la sala de espera. No, a mí una compañera me dice que no puede entrar. Los estoy admitiendo igual uno por uno. Los estoy viendo, los estoy admitiendo uno por uno. Ah, ok. A Delfina, a Iván. Lo raro es que no me. Qué raro. Ahí se están uniendo todos. Bien. Bueno. Excelente. Bueno, chicos, comenzamos entonces la clase. Si ninguno tiene preguntas de lo de ayer, seguimos. Bueno, habíamos quedado ayer en recurso de reposición o revocatoria. Habíamos dado el concepto, que es aquel que tiene por finalidad que el mismo juez o tribunal que dictó una resolución la modifique o la reforme por contrario imperio. Dijimos que las resoluciones que admiten el recurso de reposición o revocatoria son únicamente las providencias simples que causen o no gravamen irreparable. Bien, de manera tal que yo les haya dado un ejemplo, si se deduce un recurso de reposición o revocatoria contra una sentencia definitiva o contra una resolución interlocutoria, el juez lo tiene que rechazar por ser inadmisible, por no ser la vía de impugnación, por no ser el carril recursivo previsto por el Código Procesal Civil y Comercial para cuestionar ese tipo de resoluciones. Habíamos visto el caso de las medidas cautelares del 198, que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tiene una redacción, es decir, que permite revocatoria y apelación, y el de provincia es un poquito menos feliz porque solamente habla de apelación, lo que motivó ciertas divergencias en torno a si se podía deducir revocatoria o no, por estar en forma específica aclarado que era apelable. La gran mayoría de la jurisprudencia admite la revocatoria, por más que el Código de Provincia no lo diga. Plazo para deducir revocatoria, dijimos que era, ¿de cuánto? De 3 días. 3 días. Muy bien, Ana, muy bien, Juan. El plazo para interponer revocatoria es de 3 días. Bien. Y nos habíamos quedado, dijimos que en principio tiene que ser en forma escrita, podría ser en forma verbal si la revocatoria se diera en el marco de una audiencia, y que puede ser deducida en cualquier instancia, es decir, puede ser ante una providencia simple dictada en primera instancia o ante una providencia simple dictada por los presidentes de Cámara que lo hacen de forma individual.
Bien, y nos hemos quedado en el trámite, que yo adrede no lo quise dar ayer a la noche. ¿Por qué? Porque el trámite es distinto, el trámite del recurso de revocatoria va a ser distinto según lo que se cuestione, sea una resolución dictada a pedido de la propia parte, que ahora viene a deducir la revocatoria, o si la resolución que venimos a cuestionar ahora había sido motivada por un pedido de la contraria. Bien. Supuesto número 1. Yo pido algo, el juez me lo deniega por providencia simple. Vengo e interpongo recurso de reposición y revocatoria. En este caso, el juez no sustancia, es decir, no va a conferir traslado a la otra parte. Bien, reitero, si yo pido, efectúo una petición, el juez dicta una providencia simple que a mí me causa un perjuicio, con la cual no coincido, puedo deducir un recurso de revocatoria. En este caso, el juez va a resolver en forma directa, es decir, no va a sustanciar, no va a correr traslado a la parte contraria. Bien, ¿por qué? Porque no existe interés en escuchar a la parte contraria, porque ella no intervino. Yo pedí, el juez me rechazó o resolvió de una manera que me causa perjuicio, deduzco recurso de reposición o revocatoria, el juez resuelve. ¿Qué tipo de resolución va a ser la que resuelva este recurso de reposición? Una providencia simple. Bien, estoy haciendo énfasis en las sílabas porque es importante. Uy, se me descompuso el velador. Bien, entonces reitero, si la revocatoria es contra una providencia que había sido dictada con motivo, con petición de la misma parte que ahora viene a deducir el recurso de revocatoria, se resuelve en forma directa, no se sustancia y a través de una providencia simple. Bien, como contrapartida, si la resolución cuestionada hubiese sido dictada con motivo de un pedido de la parte contraria, Ana pidió algo, el juez se lo concedió, vengo yo e interpongo revocatoria contra esa providencia simple. En ese caso sí se confiere un traslado. ¿Por qué plazo? 3 días. Bien, ese traslado se notifica por Ministerio de Ley, Ana podrá contestarlo o no, siempre sepan que la contestación de un traslado es carga, no es obligación, y luego el juez va a resolver a través de una resolución interlocutoria. ¿Por qué interlocutoria? Porque hubo una sustanciación. Bien, entonces reitero nuevamente, chicos, si la resolución cuestionada, la providencia simple cuestionada, fue motivada por un pedido de la misma parte que ahora viene a deducir revocatoria, no se sustancia y la resolución que lo resuelve es una providencia simple. Supuesto número 2. Si la resolución que venimos a cuestionar a través de reposición o de revocatoria fue motivada por un pedido que había hecho la parte contraria en litigio, en ese caso el juez la va a sustanciar por un plazo de 3 días, notifica por nota, la otra parte podrá contestar o no, y en la resolución va a ser de tipo interlocutoria. Bien, hay un tercer supuesto, que es igual al primero, que es cuando el juez dicta una providencia de oficio. Si el juez dicta una providencia simple de oficio, perdón, voy a silenciar el teléfono, dicta una providencia simple de oficio, en ese caso si alguna parte plantea revocatoria, tampoco se sustancia. Se resuelve por providencia simple de forma inmediata. Bien, entonces es muy importante que tengan en cuenta que el trámite del recurso de revocatoria difiere según quien venga a recurrir la resolución judicial. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Para eso, Ana? Una pregunta, un ejemplo de un dictado de oficio, por si nos llegan a poner un problema. No soy tan malo. Y la voy a hacer yo las preguntas de la bolita. Cada profesor hace en principio las preguntas de sus unidades. No haría una pregunta tan... Me voy a acordar de Iro por el examen. Y las de pruebas, si les molestaron, fueron mías, chicos. No, fueron las mejorcitas, por lo menos a mí. Bueno, ya quiere quedar bien, Juan. ¿Cuál sería un ejemplo? Te digo la verdad. Bueno, ¿Cuál sería? Bien, sí, providencia simple dictada de oficio. Por ejemplo, en un proceso de usucapión, la medida cautelar que rige el proceso de usucapión es anotación de litis. En su momento había diferencias en la jurisprudencia, algunos decían que era prohibición de innovar, bueno, ahora el Código Civil y Comercial le recepta en forma expresa que procede la anotación de litis. De manera que, si ustedes no pidieran, en principio tiene que ser solicitada, pero si no piden el juez la dictara de oficio y alguna de las partes la quisiera cuestionar, si entendiera la interpretación literal del 198 debería apelarla. O, si entendiera una interpretación flexible, podría deducir un recurso de revocatoria contra esa providencia dictada de oficio por el juez en la cual dispuso una cautelar. ¿Se daría en la práctica eso? No creo, porque las cautelares dictadas de oficio no proceden nunca. Pero, tengo el velador en las últimas, muchachos. Profe, perdón, una consulta. Y un ejemplo,
de una providencia dictada a petición de parte. Cualquier cosa, cualquier motivo. Ahora, déjenme pensar. Una parte pide un préstamo. ¿Cuándo se puede otorgar el expediente en préstamo? Artículo 125. Yo mientras arreglo mi lámpara, mientras ustedes piensan. Bueno, creo que no la... ¿Cuándo se puede entregar un expediente en préstamo? Agarran un código y léalo. ¿No el 127, Para Pato? hacer alegato. 127, perdón, sí. Para alegar, para practicar una liquidación, etc. Bueno, si pidieran un préstamo en algún supuesto que no fuera de los contemplados en el 127, yo ahí podría plantear una revocatoria, porque la concesión de un préstamo sería una providencia simple. Podría venir la parte contraria y decir, no, no se lo den préstamo, doctor o señor juez. ¿Por qué? Porque no está previsto dentro del artículo que regula cuándo se entrega un expediente en préstamo. Difícilmente también este supuesto se da en la práctica porque los jueces suelen ser muy flexibles para prestar expedientes, salvo para Daniela que me está negando con la cabeza, pero los jueces suelen prestar los expedientes, salvo las quiebras que no se pueden. Pero, No, bueno, cuando el alegato pidiera primero la parte que no le corresponde, si como primero va el actor y pidiera el demandado y se lo quisiera llevar, en ese caso podría ser más factible, por ahí se me ocurre, ¿no? Sí, pero en realidad podría darse, pero en realidad cuando los autos se ponen para alegar se dicta una providencia genérica que dice pónganse los autos para alegar de bien probado y se pone primero el actor, segundo el demandado, etc. Entonces es muy difícil que pudiera haber un error en esa providencia porque es automático y se sigue el orden del código. Pero si hubiera un error, tranquilamente podría plantearse una revocatoria, se sustanciaría y se resolvería. Es cualquier petición que motive una providencia simple, una resolución por providencia simple. Por ejemplo, la concesión de un préstamo en un supuesto no previsto por el código. Ahí podríamos deducir una revocatoria. ¿Bien? Genial. Les decía entonces que si la providencia hubiera sido dictada de oficio por el juez, tampoco se sustancia. Se plantea la revocatoria y el juez resuelve por providencia simple. ¿Puede el juez revocar una providencia dictada de oficio? ¿Qué les parece? ¿Puedo yo, juez, revocar una providencia simple? Leonardo me dice que sí. Estaría bueno que fuera Leonardo, pero... Antes que no se notifique. Sí, se puede. Sí, puede. Antes de que Por tanto no se haya sido notificada. Exacto. Las providencias, la providencia simple, el juez las puede revocar de oficio hasta tanto no se haya notificado. ¿Por qué? Porque la resolución judicial se integra con la notificación. Hasta que una resolución judicial no está notificada, no surte efectos para las partes. ¿Bien? Entonces, hasta tanto medio de notificación, quedé silenciado desde ayer, es verdad. Hasta tanto no se notifique esa providencia simple, el juez podría revocarla o modificarla de oficio. En principio, una vez notificado ya no puede. Solamente se admite jurisprudencialmente que lo hagan cuando hay un error muy grosero de derecho o cuando se viera afectada la defensa en juicio de las partes. Si no, el límite que tiene el juez para modificar de oficio una providencia simple es su notificación. ¿Bien? Y aún en los casos que les dije recién, si se viera un error grosero de hecho o una violación de la defensa en juicio, en ese caso notificada podría revocarla, pero ojo, siempre y cuando no haya sido consentida. Si fue consentida, no. ¿Bien? ¿Cuándo consiente una resolución judicial? ¿Cuándo queda consentida? Pregunta muy pava. Queda firme cuando nos apela. Cuando pasa el plazo para deducir recursos. ¿Bien? Una vez notificada la resolución judicial, cuando transcurren los plazos que prevé el código para deducir alguna de las vías de impugnación previstas. ¿Bien? En ese caso queda consentida. ¿Por qué les hice esta aclaración sencilla? Porque una vez que se deduce el recurso de revocatoria, si el juez mantiene la resolución, esa resolución causa lo que se llama ejecutoria. Por eso es que las resoluciones judiciales pueden quedar consentidas o ejecutoriadas. ¿Cuándo quedan consentidas? Cuando se dicta una resolución judicial se la notifica y ninguno la cuestiona. ¿Cuándo queda ejecutoriada? Cuando se dicta una resolución judicial, alguna de las partes la cuestiona, se resuelve. Y ya no existe recurso más posible. No se admite otro recurso posible. En ese caso quedó ejecutoriada. ¿Por qué? Porque fue cuestionada y ya se resolvió. ¿Bien? ¿Se entiende? Y adquirió firmeza. Entonces, para el que dedujo el recurso de revocatoria, si me lo desestiman, esa resolución, para mí, que recurrí, causa ejecutoria. Es decir, yo ya no puedo deducir ningún otro recurso, salvo la apelación subsidiaria, que lo vamos a ver en unos minutos. ¿Bien? Entonces, para la parte que recurrió, si el juez mantiene la decisión, es decir, si desestima el recurso de reposición, causará ejecutoria. ¿Bien? Queda ejecutoriada la resolución. El único supuesto de excepción es si se hubiese deducido conjunto con la revocatoria apelación subsidiaria, artículo 241 o 242, no, 242 es apelación, 241. Se hubiese deducido apelación subsidiaria y siempre que fuera una providencia simple que cause gravamen irreparable.
¿Por qué? Porque si no causara gravamen irreparable, como lo vamos a ver en un ratito, no es susceptible de apelación. ¿Bien? Entonces reitero, para la parte que dedujo el recurso de revocatoria, si el juez se lo desestima, es decir, si mantiene lo resuelto, esa resolución queda ejecutoriada. Salvo, el único supuesto de excepción, es que al momento de interponer la revocatoria hubiese interpuesto apelación en forma subsidiaria, es decir, si me rechazan el recurso de revocatoria, que se me conceda la apelación. Bien, en este caso, siempre que la providencia simple causare gravamen irreparable, se le concederá la apelación e irá a la Cámara para que resuelva. Si la providencia simple no causare gravamen irreparable, el juez rechaza la revocatoria y deniega la apelación. No digan rechaza la apelación. ¿Por qué se dice se admite o se deniega? Porque uno concede el recurso pero no lo resuelve. La apelación nunca la puede resolver un juez. Lo que se expide juez es sobre la concesión, sobre la admisión o sobre la denegación del recurso. Pero no lo rechaza, no rechaza la apelación. Lo que rechazó es la revocatoria. ¿Por qué? Porque le correspondía resolver el fondo. Pero no rechaza. Muchas veces los jueces escriben mal. Algunos jueces escriben mal. Dicen se rechaza la apelación, deducción subsidio. En realidad no. Se deniega la apelación. No la rechazo. ¿Por qué? Porque yo no puedo tratarla. La pueden tratar solamente los jueces de Cámara. ¿Bien? Ahora, como contrapartida, si se hace lugar al recurso de reposición, si se hace lugar a la revocatoria, la otra parte, que es la que no se había agraviado, por eso no hizo nada, sí podría apelarla, sí podría cuestionarla. ¿Por qué? Porque el agravio surge con esta nueva resolución, con esta nueva que me modificó la anterior. ¿Se entiende? Reitero. ¿Y cómo queda la resolución? ¿Ejecutoriada también? No. No, ¿por qué no queda ejecutoriada? Porque como se modificó, el agravio me lo causa esta resolución nueva. Esa resolución yo la puedo apelar, siempre y cuando haya hecho algo. Que Ana no lo puede contestar porque creo que tiene mis apuntes del cuatrimestre pasado, pero ¿qué pasa? Yo les había dicho siempre que si ustedes tenían duda en torno a plazo, ¿qué tienen que decir? Si les preguntan un plazo y no saben, ¿qué dicen? 5 días. 5 días. 5 días. Es la que no falla. No falla. O sea, puede fallar en uso malísimo. Bueno, puede fallar en algunos casos en la contestación de demanda. Puede fallar, pero ante la duda en toda su carrera tienen 5. Bueno, ¿eso de dónde surge? ¿De qué artículo? O del pensamiento de Europa. Todavía no soy legislador, chicos, no creo que lo sea, pero yo no regulé ese plazo. Imagínense que si lo digo, por algo es, no porque me sepa todo lo que digo. Hay un artículo que prevé algo. Dice que todos los plazos serán de 5 días, si no fueran 6. Antonella contestó bien. Salvo porque él puso el signo de interrogación, hay que contestar con firmeza. Antonella contestó correctamente. El artículo 150 del Código Procesal dice que salvo que se prevé un plazo específico, es de 5 días. ¿Se entiende? Entonces, si en el código no regula un plazo específico, 5 días. Por eso que yo le digo siempre, si ustedes tienen dudas, vayan a 5. ¿Por qué? Porque de hecho el 150 lo dice. Bien, entonces, ¿por qué les traigo a colación este artículo? Porque además de regular ese plazo de 5 días, dice algo más. ¿Qué dice en el final de ese artículo? ¿Ninguno lo sabe? Los autovistas se considerarán decretados en calidad de autos, viendo el juez o el tribunal dictar resolución sin más trámite. Toda resolución previa vista o traslado es inapelable para la parte que no la haya contestado. Bien, eso es lo que el último párrafo es lo que quería traer a colación. Porque yo recién les decía que si yo pidiera algo, el juez me hace lugar, providencia simple, viene Ana e interpone revocatoria, se sustancia y después el juez resuelve y modifica la resolución judicial. ¿Yo podría apelarla? Sí, ¿por qué? Porque el agravio me surgió ahora. Pero ojo, para poder apelarla, yo tengo que haber hecho algo, que está en ese artículo 150 infine, que es haber contestado el traslado de la revocatoria. Si yo no contesté el traslado de la revocatoria, no podré apelar después si el juez modificó la resolución. ¿Por qué? Porque se torna aplicable el 150 infine del Código Procesal. Cuando haya sustanciación, la parte que no contesta ese traslado, esa sustanciación, además de perder el derecho de ejercer esa facultad, pierde el derecho a apelar por no haber contestado. ¿Bien? Entonces, trayéndolo al ejemplo que le decía, si el juez hiciera lugar a la revocatoria, interlocutoria sería porque hubo sustanciación, la parte que se agravia con esta modificación, con esta reforma de la resolución, podrá apelarla siempre y cuando haya contestado el traslado de la revocatoria que se le corrió oportunamente, por el plazo de 3 días, por nota. ¿Bien? Entonces, vuelvo rápido. ¿Cómo es la resolución que se expide sobre una revocatoria? Bueno, si desestima el recurso de revocatoria, para quien interpuso ese recurso, queda ejecutoriada, es decir, no se admite ninguna otra vía de impugnación, salvo que hubiese deducido apelación en forma subsidiaria y se tratara de una providencia simple que cause gravamen irreparable. Bien, como contrapartida, si el juez
modifica su resolución, su providencia simple, la parte que se agravia con esta nueva resolución podrá apelarla siempre y cuando haya contestado en su oportunidad el traslado de la revocatoria. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? ¿Es una pavada explicarlo? No es una pavada no saberlo, ¿eh? Bien. Patricio, ¿y qué es lo que tiene que responder en el traslado de la revocatoria? ¿Qué contestarías vos? Que me opongo a que haga lugar. ¿Por qué? Porque me causa gravamen si cambia la resolución. No, vos tenés que decir, cuando vos te contestan, si Ana pidió algo, el juez resolvió, Ana plantea revocatoria, vos te sustancia, vos tenés que decir, no, mire, señor juez, usted tiene que mantener la resolución, lo que hizo usted es correcto, por esto, por esto, por esto. Usted tiene razón, no modifique lo que hizo. Eso es lo que tenés que hacer. Cuando uno bien, o sea, argumentar por qué está bien, no por qué no lo tiene que cambiar. Cuando uno contesta un traslado, lo que tiene que argumentar es por qué no se debe modificar la resolución que ahora viene a cuestionar Ana. ¿Se entiende? Siempre tienen que hacer eso. Cuando ustedes contestan un traslado, tienen que decir por qué el otro no tiene razón. Y en este caso, que es contra una providencia de un juez, es por qué el juez tiene razón en haber resuelto como resolvió, como lo hizo, perdón. ¿Bien? Sí, sí, perfecto. ¿Es obligatorio hacerlo? No. De hecho, ustedes pueden no contestar el traslado y el juez mantener su decisión. ¿Conviene hacerlo? Sí. Para darle fundamentos extra al juez de su resolución si no lo hizo, o para poder apelar después. Por eso siempre es mejor contestar un traslado, para garantizarse que si en este caso se modifica la resolución, yo pueda apelarla. Si no contesto el traslado, yo no contesto porque estoy seguro que el juez Walter, uy Dios, cada vez que me muevo descompongo la lámpara, que el juez Walter resolvió en forma correcta. Entonces, ¿para qué me voy a gastar en contestar el traslado? No, me voy a tomar una cerveza con los chicos. Bueno, ojo, porque si Walter cambia de opinión, me modifica la resolución, yo después no podré apelar porque no contesté el traslado. Artículo 50 infine del Código Procesal. ¿Bien? Entonces todos se contestan. Conviene contestar todos. Eso es lo correcto. Siempre conviene contestar un traslado. Sea para mantener o para agregarle fundamentos nuevos, o para agregarle fundamentos nuevos que den sustento a por qué va a mantener su resolución, o para poder apelar luego. ¿Bien? Te pueden aplicar, digamos, tu defendido puede plantearte una mala praxis si vos no contestás la revocatoria, porque no le da a apelar a la parte, digamos, pierde el derecho. Por eso les pregunto, como es una cuestión procesal, podría dar lugar a eso. Sí, podría. No sé si haría lugar, porque tampoco. Falta grave. No, claro, habría que ver. Sí, una pregunta. Habría que ver la gravedad de la no contestación y esa modificación de la resolución. Pero sí, claramente todo lo que la facultad, y también hay que ver cómo actúa, ojo, si actúa con patrocinio letrado o con apoderado. Pues si actúa con patrocinio letrado es la parte la que actúa. Entonces ahí las malas praxis son más cuestionables. Si es apoderado, sí. Igual no obstante eso, las malas praxis se suelen dar, por ejemplo, cuando transcurre un plazo y uno no apela, o cuando se excede en un poder. Es raro, la verdad que yo he visto una sola, de que por lo menos un juicio, en los 3 juegos que he trabajado, uno solo juicio de daños, por mala praxis. Pero bueno, sí, podría ser, sí, tranquilamente. Sí, no, se me cruzó por la cabeza porque, bueno, como decíamos que una falta grave que perdía el derecho a apelar, me pareció un... Sí, podría ser tranquilamente. ¿Tomás? Tomás creo que era el que iba a preguntar. ¿Tomás? Sí, era yo. Si los fundamentos del juez no los puedo ampliar, porque creo que son los correctos y los adecuados, no hay nada más para decir que tengo que apelarlo, diciendo me parece correcto lo que usted dice, chau. No, ojo, no apelar, contestar el traslado. Contestar el traslado, perdón. Sí, puede contestar, dice que el legal tiene un tiempo y forma, vengo a contestar el traslado conferido con fecha tanto, haciendo saber a vuestra señoría que la resolución cuestionada debe ser mantenida por haber sido fallada en debida forma o por ser debidamente fundada o ajustada a derecho, o lo que quieran poner. Si quieren agarrar fundamentos extra pueden, si no, 3 renglones. No hay problema. Pero ustedes siempre tengan en cuenta que conviene contestar el traslado para garantizarse después, siempre que sea una providencia simple que cause gravamen irreparable, obviamente, ¿no? Para garantizarse después la posibilidad de apelarla. ¿Bien? Perfecto. Gracias. Bueno, mejor. Bueno, de revocatoria con apelación en subsidio, dijimos que procedía siempre y cuando la providencia cuestionada causara gravamen irreparable, y tiene una particularidad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que ayer cuando yo les di las clasificaciones de los recursos, les dije que la aclaratoria y la revocatoria se presentan fundadas, y la apelación se interpone, pero no se funda? Se funda en una oportunidad posterior, es cuando se concede el recurso y depende si es libre o en relación. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo interpongo una revocatoria con apelación en subsidio contra una providencia simple que causa gravamen irreparable?
el juez desestima la revocatoria, la rechaza y concede la apelación. ¿A ustedes qué les parece? ¿Se abriría el plazo para fundar? No. No, va directo a cámara. Exacto. Porque Ponme en es un cámara. supuesto. Exacto, muy bien, todo bien. Exacto, es un supuesto de excepción a la regla que rige en materia de apelación en la cual se escinde la interposición de la fundamentación. En el caso de una apelación deducida en subsidio, una revocatoria, se utilizan los mismos fundamentos del recurso principal, es decir, del recurso de revocatoria. ¿Bien? Entonces, este es un supuesto excepcional. Siempre la apelación se interpone y se funda en otra oportunidad. Ahora bien, si la apelación fue subsidiaria a un recurso de revocatoria, no. En este caso se utilizan los mismos fundamentos. Se tiene como fundado con el propio escrito de interposición de revocatoria. Otro tópico que prevé el programa es lo que se llama revocatoria contra las providencias. Pregunta técnica sobre lo que dijiste recién. ¿Vale? ¿Tenés que armar un memorial aparte o directamente en la revocatoria ya se toman esos argumentos? No, claro, eso es el memorial. Claro, Bien. queda ahí ya expuesto en la reposición que vos haces. Exactamente. Se toma por fundada con el recurso de revocatoria. La fundamentación vertida en el recurso de revocatoria hace las veces del memorial. Listo. ¿Bien? Por eso es que no se abre un nuevo plazo para fundar. No se interpone un nuevo memorial. Se toma en Tiene que cuenta hacer un poquito más amplio en este caso. No tiene que hacer un poquito más amplio la fundamentación de la revocatoria. No es solamente revoco por contrario imperio. Perdón, no te entendí. Que en el caso que es con apelación, la tenés que hacer un poquito más fundada, no solamente revoco por contrario imperio. ¿Vos me decís como juez, en el error de juez? Claro, cuando apelás en subsidio, le tenés que dar un poquito más de un par de líneas más que si fuera revocatoria solo. Eso, no? sí, en realidad eso para darle. Ojo, el juez podría, si fuera muy clara, podría decir, no resultando acertada los argumentos vertidos por la recurrente, se desestima. No hace falta. Si es muy grosero, aunque haya sido deducido con apelación subsidio, puede no decir nada. Normalmente le agregan, como bien dice Adriana, porque para demostrarle a la Cámara que tengo razón. Pero no es obligatorio. El juez no es obligatorio agregar argumentos nuevos, porque puede ser que la providencia simple haya sido tan bien fundada que yo no tenga nada nuevo para agregar. ¿Bien? No obstante, como dice Adriana, normalmente cuando van en el recurso de reposición conjunto con una apelación deducida en subsidio, el juez acompaña fallos nuevos o doctrina para reforzar lo acertado de su decisión para que lo vea la Cámara, ¿no? Pero no es obligatorio. Bueno, les decía. ¿Eso sería solamente el 241 o yo estoy equivocado? Claro, el 241 habla de que la providencia simple causa ejecutoria, salvo que hubiese sido acompañado con apelación deducida en subsidio. Habla de la apelación ¿Eso es lo que subsidiaria. estás hablando ahora o yo me equivoqué por ahí? No, sí, es exactamente eso. Okay, es eso, Iván. De nada. Bueno, el programa también habla de lo que es revocatoria o reposición contra providencias firmadas por, dice actuario, por secretario, creo que dice el código. Los funcionarios letrados en este momento, los juzgados, son secretario y lo que se llama prosecretario o auxiliar letrado. Tienen las mismas funciones. Salvo firmar algunas cuestiones, por ejemplo, oficio de ANSES, que ANSES no permite firmar por auxiliar letrado, sino solamente por secretarios. Si no, tienen las mismas funciones, tanto secretarios como prosecretario o auxiliar letrado. Son los que se llaman funcionarios. Recuerden que en el organigrama de un juzgado ustedes tienen el juez, los funcionarios letrados y todos los empleados, oficial mayor, oficial primero, etc. Bien, bueno. En principio, los secretarios y los auxiliares letrados no podemos dictar resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque la función jurisdiccional únicamente la ejerce un juez. Bien, nosotros no tenemos funciones jurisdiccionales, no ejercemos funciones jurisdiccionales. No obstante ellos, hay un artículo, que es el artículo 38 del Código de Procedimientos, que el legislador autorizó en forma expresa a que nosotros los funcionarios letrados firmemos algún tipo de providencias. ¿Cuáles son aquellas muy sencillas? ¿Y por qué lo hizo el legislador? Porque es tanto el cúmulo de ese tipo de providencias sencillas, que ahora les voy a dar un par de ejemplos, que para descomprimir un poco al juez, autoriza que los funcionarios letrados la suscriban. Ejemplo de esto, dar vista a una liquidación, correr traslado a una liquidación, perdón, no vista, correr traslado a una liquidación, dar vista al Ministerio Público, por ejemplo, si fuera un expediente en el cual se debatan derechos de consumidores, el fiscal interviene en forma obligatoria, bueno, la vista al fiscal la puede firmar un secretario, el traslado a una liquidación la puede firmar un secretario, el agréguese de un documento, cuando ustedes acompañan, una de las partes acompaña un documento, se tiene por agregado, lo puede firmar un secretario. Es todo un elenco de resoluciones que se encuentran en el artículo 38. ¿Por qué les enumero esto? Porque el único recurso posible contra las providencias suscritas por los funcionarios letrados, por los secretarios o por los prosecretarios,
es el de revocatoria. ¿Bien? ¿Por qué no se puede apelar? ¿Por qué no podrían apelar? Lo dije recién. Porque ¿qué no tenemos son nosotros? cosas, providencias simples fáciles, que no pueden causar nunca un gravamen. Sí, pero bueno. No la manda del órgano jurisdiccional. Porque nosotros no tenemos funciones jurisdiccionales. Entonces, nosotros al no tener funciones jurisdiccionales, nunca va a poder causar gravamen irreparable una providencia que nosotros firmemos, y por ende no va a ser susceptible de apelación. Entonces, ¿cómo podríamos cuestionar la providencia firmada por un secretario en el marco del artículo 38? Únicamente por revocatoria. Únicamente por revocatoria. Ahora, ¿qué pasa? Pregunta, ¿la devolución de los escritos presentados fuera del plazo no causa un gravamen? También. ¿Cómo? No escuché. Devolver los escritos presentados fuera del plazo o sin copia no causaría un gravamen si hubiera un error de cómputo, porque ahí... No, porque pará. Es una muy buena acotación, pero pará. ¿Qué pasa? Si yo dicto la providencia devolviendo escritos presentados fuera de plazo, yo secretario, ustedes tienen la primera vía, que es el recurso de reposición o revocatoria. Ahora bien, si el juez mantuviera la providencia del secretario, esa es la que ejerce función jurisdiccional, y esa providencia sí es apelable. ¿Bien? Esa resolución del juez sí sería apelable. ¿Por qué? Porque la devolución de un escrito, como bien decía Juan Manuel, que puede causar un gravamen irreparable. Entonces, ojo, contra la providencia suscrita por un secretario, el único recurso posible es la revocatoria. Ahora bien, si el juez mantuviera la resolución del secretario, podremos apelar esa resolución del juez siempre y cuando cause gravamen irreparable. ¿Bien? Repito entonces. Por imperio, el artículo 38 del Código Procesal, los funcionarios letrados, secretarios, prosecretarios, podemos firmar una serie de resoluciones judiciales. Por ejemplo, con retraslado de una liquidación, vista al Ministerio Público, agrese de documentos, entregar escritos presentados fuera de plazo. Contra esas providencias dictadas por secretario se puede deducir recurso de revocatoria. Esa revocatoria, la va a resolver el juez. Contra esa resolución del juez, si causa un gravamen irreparable, podrán deducir apelación. ¿Bien? Contestando lo que había preguntado Juan Manuel. ¿Qué pasa con lo que se llama revocatoria in extremis? ¿En qué artículo, y se ganan un libro, está la revocatoria in extremis? Se pueden ganar, a ver, el Código Procesal comentado de Gossaini, el Código Civil Comercial comentado por Rivera y Medina, Tratado de Concursos y Quiebras de Rivera, o el libro de prueba de Cuadri. Rápido. ¿Dónde? No está, ¿En qué código? no está en el código. En ninguno. Muy bien. Como contestaron muchos a la vez, no puedo hacer diferencia, así que no voy a regalar ningún libro tampoco, chicos. Pero muy bien. Oferta mentirosa esta, bueno, lo siento, chicos. Si contestaba uno rápido, sí, pero como contestaron varios, no puedo. No tengo tantos libros ni tampoco dinero para comprarles a todos, así que como bien contestó, creo que fue Rocío, Graciela, seguro, porque marcó el recuadro verde. La revocatoria o reposición in extremis no está contemplada en el ordenamiento procesal. No existe, no lo van a encontrar nunca en un código. ¿Qué es la revocatoria in extremis? Es una creación de los jueces. Lo que se llama creación pretoriana. Siempre que escuchen la palabra pretoriana viene de juez. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la reposición o revocatoria in extremis? ¿Cuándo procede? Cuando una resolución judicial que no admite otra vía recursiva, que ya no se puede recurrir más, contiene un error grosero, grave y evidente, y tiene que ser un error material. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo procede una revocatoria in extremis, que es esta creación pretoriana que les digo que no está en el Código Procesal? Para reparar errores materiales que sean groseros, graves y evidentes, dicen Peirano, creo que fue el que primero escribió sobre el tema, que no puedan ser corregidos por vía aclaratoria, dice la definición clásica. ¿Contra qué resoluciones judiciales procede? Yo recién les decía la revocatoria, ¿contra qué procede la reposición o revocatoria común? ¿Contra qué resoluciones judiciales? Una revocatoria, ¿contra qué? Providencia simple que cause un gravamen irreparable. Bien, exacto, bien, Priscila. Y entonces, ¿y la revocatoria in extremis contra qué les parece que procede entonces? Las que causen gravamen irreparable, providencia simple. Contra las interlocutorias y las definitivas. Interlocutorias. Contra todas. La pregunta fue para inducirlos al error, como le gustan a Leonardo, las preguntas capciosas. La revocatoria in extremis, a diferencia de su prima, la revocatoria común, se puede deducir contra cualquier resolución judicial. Reitero, la revocatoria común, reposición común, 238 al 241 del Código Procesal, procede únicamente contra providencias simples, que causen un gravamen irreparable. Ahora bien, la reposición in extremis o revocatoria in extremis procede contra todo tipo de resoluciones judiciales, es decir,
contra providencias simples, interlocutorias o definitivas. Siempre tengan como norte que es para reparar a un error grosero, grave, material grosero, grave y evidente. Ahora vamos a ver ejemplos de ello, que no puedan ser corregidos por aclaratoria. Bien, entonces, ¿contra quién procede? Contra todas las resoluciones judiciales, la in extremis. Patricio, una cosa. Sí, ¿No le da una facultad un poco amplia al juez para decidir? Digamos, ¿qué límite tiene para revocar cualquier resolución judicial? Mira, más que al juez, en realidad lo que le da la facultad es a la parte. Porque el juez ya resolvió, ya se expidió, en un sentido. Pero la parte, ¿qué pasa? Como queda indefensa, porque ya no tiene otra vía recursiva posible, y es un error grosero y evidente, se le permite este instituto. Por eso es una creación pretoriana. En realidad no es para el juez, es para la parte, para que no se consume un error grosero y evidente. Ahora vamos a ver con los ejemplos, se va a entender más fácil. ¿Bien? Pero entonces, no es una facultad del juez. Bueno, sí, será para el juez para... No, entendí mal. Pensé que lo hacía el de oficio. No. La revocatoria in extremis procede a pedido de parte. Perfecto. Procede a pedido de parte. Y es para evitar que se consume un error grosero, material, evidente. Bueno, entonces, ¿cuándo se verifican los supuestos para que proceda una revocatoria in extremis? Error en un cómputo de un plazo. Por ejemplo, me tienen por interpuesto una apelación por contestado, por presentado memorial en forma extemporánea, y en realidad yo vivía en La Quiaca, entonces tendría que ampliarse el plazo en razón de la distancia. Primer supuesto, entonces, en el cual procedería una reposición in extremis por un error del juez en el cómputo de un plazo. Segundo supuesto, en el cual podría verificarse una reposición in extremis, si el juez provee, ahora que está en común, proveemos todo que es escrito digital, y omite proveer un escrito que había sido presentado en término. Es decir, omisión de proveer un escrito que estaba pendiente. Lo presentábamos en término y el juez, cuando despachó todos los escritos digitales, no lo vio. Y que la resolución, por ejemplo, quedó firme. ¿Bien? Entonces, error en el cómputo de un plazo, omisión de agregar un escrito, exceso de rigor formal, que ahora vamos a ver el ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo del ascensor, y cuando lo he preguntado es infalible, pues es un ejemplo que sucedió en la práctica y no se lo van a olvidar nunca más, y el abogado que le pasó tampoco, para ver por qué. ¿Y contra qué no procede? ¿Para qué no puede utilizarse la reposición in extremis? Si nosotros entendemos que el juez se equivocó, juzgó en forma errónea, no sirve para esto. No procede para que se vuelva a hacer una reedición, que se juzgue nuevamente, ni para que se modifique, por ejemplo, el encuadre legal. Era un accidente de tránsito, que ustedes saben que es un caso de responsabilidad objetiva, y el burro de Dropo lo trató por subjetiva. Yo apelé y la Cámara lo sostuvo, e interpuse los recursos pertinentes, y todos lo sostuvieron. La reposición in extremis no va a ir. ¿Por qué? Porque no sirve para que se modifique el encuadre legal. No sirve para que se realice un nuevo juzgamiento. No sirve para aportar nuevas pruebas. ¿Bien? Les reitero, tiene que ser un error grosero, material, grosero, grave y evidente. Por ejemplo, el error en un cómputo de un plazo. Por ejemplo, la omisión de proveer un escrito que había sido presentado en término, o un exceso de rigor formal, que les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es el plazo para deducir revocatoria in extremis? El mismo que la revocatoria común, es decir, 3 días. ¿Bien? Juan, ¿vos levantaste la mano? Sí. 3 días. Sí, ese gesto no es válido, por lo menos en las clases que doy yo. En las de Ferran y Constantino sí, en las de Dropo y Turina no. Pues no es político. No, pensé que lo hacías por River Boca. No, también. No, pensé yo también me sentía agraviada, Pato. Viste, Adri, le va a ir mal a Juan Manuel en el segundo parcial. No, pasar el primero para que tome confianza y lo vamos a partir en el segundo. Exacto, bien. Lo hacemos por cuestiones futbolísticas, que es más importante que la política aún. Bueno, entonces, ¿cuál es el plazo para deducir revocatoria in extremis? 3 días, el mismo que la reposición común. ¿Procede la revocatoria in extremis contra la resolución que resuelve la revocatoria in extremis? No. ¿Por qué? Porque no está previsto lo que se llama recurso ad infinitum. Uno no puede hacer revocatoria. Bien, entonces puede ejercer por única vez. Si el juez mantiene la decisión, fritos. Les decía recién que los supuestos de procedencia más comunes son error en el cómputo de un plazo, la omisión de agregar escrito pendiente, y el ejemplo que no se van a olvidar nunca, que es lo que yo les decía de exceso de rigor formal, es un ejemplo que yo doy siempre porque sucedió en la práctica, que es, ustedes saben que existe lo que se llama plazo de gracia, siempre, por ejemplo, para contar un traslado común son 5 días, pero en realidad en rigor vence a las 4 primeras horas en provincia, o 2, si fuera en el orden nacional, del día siguiente, o sea, sería el 6º día. Bien, bueno, hubo un supuesto en el cual un abogado iba a presentar un escrito en las 4 primeras horas del 6º día, en un plazo de 5. Ingresa a tribunales, sube el ascensor de tribunales,
y se queda trabado ahí, se descompone el ascensor. Cuando logran arreglarlo, Victoria se ríe, pero esto pasó en serio. Cuando logran arreglarlo, el abogado sale corriendo, llega a la mesa de entradas, y el empleado de mesa de entradas, Gropo, cuando tenía mesa de entradas, pone el cargo y pone, son las 12:02, creo que eran 12:02 el ejemplo, pero pongamos lo peor, 12:01. ¿Ese escrito es temporáneo o extemporáneo? En rigor. Extemporáneo. Es extemporáneo. Extemporáneo. ¿Por qué? Extemporáneo, exactamente. ¿Por qué? Porque fue deducido luego de las 4 horas del plazo de gracia. Ese supuesto ameritó la interposición de un recurso de revocatoria in extremis. ¿Qué es lo que hizo el juez? Modificó la resolución judicial porque dijo, bueno, no, si bien es cierto que el código prevé que el plazo de gracia son las 4 primeras horas del día posterior al vencimiento del plazo, y en este caso transcurrió un minuto más, las pruebas aportadas al fundar la revocatoria in extremis, que son que en el propio edificio de tribunales se descompuso un ascensor y que por ese motivo Patricio no llegó, aunque corrió y entrena muchísimo, no llegó en plazo a la mesa de entradas a dejar el escrito. Dice, esto es un exceso de rigor formal. ¿Por qué? Porque verificamos que dentro del mismo palacio de tribunales sucedió un imprevisto, algo que no pudo contemplar. Patricio, cuando entró al edificio para dejar el escrito, él había entrado a 11:30 y se quedó 30 minutos adentro del ascensor. Como no lo pudo contemplar, se modificó la resolución judicial, entendiendo que ahí hay un exceso de rigor formal. ¿Bien? ¿Se entiende? Ese es un ejemplo, el ejemplo clásico de revocatoria in extremis. Nunca más se lo van a olvidar. Qué macanudo el de la mesa de entrada. ¿Cómo? Qué tipo macanudo el de la mesa de entrada, la verdad. Yo estaba esperando que alguno dijera eso. En realidad... ¿Quién va a cambiar un cargo por horario? Es un delito. No, bueno, pero... El empleado de mesa de entradas está... Perdón, Juan. El empleado de mesa de entradas está obligado a poner la hora exacta en la cual recibe el escrito. Por eso es que Adriana o Daniela, que hacen tribunales hace unos cuantos años, que me conocen por lo menos de cara, hace mucho tiempo, saben que ahora es más fácil porque casi todo es electrónico, pero cuando era escrito en formato papel, Daniela se ríe, que eran unas colas, había colas sobre todo post-crisis del 2001. Y él era el peor, no saben lo malo que era. Y por ahí yo entraba en la cola del juego 12 cuando Pato atendía mesa de entradas, llegaba a las 11 de la mañana. Pero Pato, que siempre fue muy charlatán, se demoraba atendiendo a Adriana o a Daniela, entonces la persona que estaba ahí sexta en la fila decía, epa, yo llegué a las 11, son 11:30, son 12 menos 20, son 12 menos 10, se me va a vencer. Entonces, ¿qué hacían? Daniela, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacían ustedes? Yo no. Gritaban y decían, Patricio, tengo un cargo vencido. ¿Para qué? Para evitar que cuando le llegara el turno en la fila, Pato les pusiera 12:1, 12:0. Entonces, a mí me... que había un cargo vencido, se avisaba y entonces lo dejábamos pasar, presentaba el escrito, le poníamos el cargo nada más y después la mandamos a la fila, pero ella ya se quedaba tranquila que el escrito había sido presentado en forma temporánea. No, lo que dice apelar en suicidio a la revocatoria extremis no se puede. No. Solamente se puede apelar en suicidio a la revocatoria común, 241 del Código Procesal. La reposición extremis es recurso único. ¿Bien? Entonces, les reitero, ¿qué es lo que sucedía en la práctica para evitar esta crítica que hacía Juan Manuel de que el empleado le ponga 12:01 si usted se había llevado bien? Bueno, pero podemos, 12:01, digamos, el teléfono puede tener uno a las 11:59, el otro. Por eso lo dije, pero sé que está obligado. Había fechador. El 12 para evitar eso de los relojes, teníamos un reloj de pared. Y nosotros siempre marcamos el reloj de pared. Para que la gente supiera que tomábamos eso en cuenta. Y evitar que el reloj de pulsera marque una hora o otra. Bien, entonces les reitero. Un ejemplo de revocatoria in extremis que se podría salvar, que es el clásico, el exceso de rigor formal. Si por alguna circunstancia ajena a mi voluntad, por ejemplo, me quedé trabado en el ascensor, o por ejemplo, Patricio no escuchó que ya estaba gritando cargo vencido, y me puso 12:01, además de probablemente insultarme en mesa de entradas o algo más, Daniela o Adriana, seguramente después el abogado para el cual ellas procuraban hubiese interpuesto una revocatoria in extremis, fundando el motivo por el cual en realidad ellos quisieron cumplir en término y por una causal ajena, el ascensor, Patricio que no escuchó, no se puso el cargo judicial en término. ¿Bien? Entonces, recapitulo, revocatoria in extremis. ¿En qué parte del ordenamiento procesal del Código Procesal está? En ninguna, es una creación pretoriana. ¿Para qué lo crearon los jueces? Para evitar la consumación de algún error grosero, material, grosero, grave y evidente. ¿Contra qué tipo de resoluciones judiciales procede? A diferencia de la revocatoria común, el 238 y siguientes, que era contra previdencias simples, la reposición in extremis procede contra cualquier tipo de resolución judicial. No importa si es interlocutoria, no importa si es definitiva, mucho menos si es providencia simple. ¿Cuál es el plazo para deducirla? 3 días. Ejemplo de procedencia, error en el cómputo de un plazo, omisión de agregar un escrito pendiente, exceso de rigor formal, algún error material que no pueda ser
susceptible de ser corregido por aclaratoria. ¿Para qué no procede? ¿Para qué no se puede interponer un recurso de revocatoria in extremis? Para que el juez vuelva a hacer un nuevo juzgamiento sobre la cuestión, ya está, ya se expidió, para eso no procede. Para que el juez valore una nueva prueba o alguna prueba que había sido producida, y el juez no la valoró de la manera que nosotros entendíamos. Ni tampoco para, bueno, no, ya dije, nuevo juzgamiento, ni para que valores pruebas pendientes. ¿Bien? Bueno, hasta acá terminamos. ¿Y los requisitos cuáles son? Que exista un error, una omisión en el cómputo de un plazo, que exista un exceso de rigor formal, etc. Los 3 que dijiste vos. Claro, recaudos, o sea, el plazo 3 días, es el mismo plazo que el de la revocatoria común. Lo que modifica, lo que difiere es la resolución judicial que se puede cuestionar, que este es más amplio, procede también contra interlocutoras o definitivas. ¿Bien? Gracias. ¿Vamos? Bueno, acá terminamos con revocatoria. Mañana no voy a poder. Pasado les voy a subir el link con la clase que había filmado en su momento de revocatoria con PowerPoint, que es más o menos, creo que es más o menos lo mismo, no me acuerdo porque la hice el semestre pasado, pero es más o menos lo mismo que he dado recién con un PowerPoint, así que les va a servir para fijar lo que vimos recién. ¿Tienen alguna pregunta más sobre aclaratoria o sobre revocatoria? Si no, pasamos a apelación. Sería buenísimo pasar a apelación porque tenemos una clase y media. Lo malo que ha pasado este cuatrimestre, y que todo el pasado también sucedió, es que nos pusieron el examen, el primer parcial muy tarde, entonces tenemos muy pocas clases ahora para la segunda parte. Igual tenemos el examen en 15 o 14 o 15 de diciembre, tenemos todavía un tiempo. Sí, pero igual ya hicimos el cronograma, creo que está el cronograma subido, y llegamos medio... Lo que vamos a intentar sí hacer esta segunda parte, que no pudimos hacer en la primera, es dar clases de repaso. Nosotros, históricamente, y los que han recursado pueden dar fe, siempre hacíamos como mínimo una clase de repaso, a veces más. Vamos a intentar hacerlo. Veremos si llegamos bien con los tiempos, etc. Si no, siempre, obviamente, tienen los mails para hacer todas las preguntas que quieran. Pasamos a recurso de apelación. Profe, una consulta. Acá están preguntando si mañana hay clases. Sí, ¿por qué no habría? No, yo me preguntaba lo mismo, pero no sé, capaz no había. ¿Hay algún feriado? No me enteré. No, entendí mal yo entonces. Escuché mal, perdón. No, por ahí me expresé yo mal, de forma errónea. No, sí, mañana tenemos clase, ¿eh? Mañana es la última conmigo de esta parte, después vuelven a tener conmigo, no me acuerdo si la bolilla 14 o la 15 que me tocaba. Pero mañana sí tienen clases conmigo. No, normal. Lo que no hay clases es no me acuerdo cuándo es su feriado, creo que cae un lunes, uno de los feriados de noviembre cae el lunes. Pero después, si no, se respeta el cronograma normal. El 22. Sí. 22. Si no, siempre respetamos el cronograma normal y rara vez suspendemos una clase nosotros, en la cátedra nunca. Porque de hecho cuando uno no puede dar, le avisa a otro, tiene que ser algún supuesto muy excepcional y avisar muy tarde a los colegas, si no, nunca. Bueno, recurso de apelación. ¿Qué es el recurso de apelación? Es el acto procesal, al igual que una aclaratoria y revocatoria, es el acto procesal mediante el cual aquella parte que se considera perjudicada por una resolución judicial pretende, a diferencia de lo que habíamos visto con la aclaratoria y la revocatoria, acá pretende que un órgano jerárquicamente superior, que va a ser lo que se llama Cámara de Apelaciones, revise una resolución de primera instancia y la reforma y modifique. Bien, entonces, diferencia con lo que veíamos recién con revocatoria, en este caso, la parte agraviada pide que un órgano jerárquicamente superior revise la resolución judicial, no el mismo juez, como habíamos visto en la revocatoria, como habíamos visto en la aclaratoria. Bien, entonces acá ya tenemos una primera diferencia sustancial. Quien va a resolver la apelación, quien se va a expedir, va a ser un órgano jerárquicamente superior. ¿Por qué se plantea una apelación? O porque ha habido una mala aplicación o errónea aplicación o interpretación del derecho, o porque ha habido una errónea apreciación de los hechos o de las pruebas producidas. Bien, ¿contra qué resoluciones judiciales procede el recurso de apelación? Sentencias definitivas, interlocutorias y las providencias que causen gravamen irreparable. Y providencias simples. Muy bien, Lucila, muy bien, Lorenzo. El recurso de apelación procede contra providencias simples que causen gravamen irreparable. ¿Qué quiere decir gravamen irreparable? Que el perjuicio que les causa esta providencia no pueda ser subsanado con el posterior dictado de la sentencia definitiva. Es decir, si no me lo subsanan ahora, el agravio, el perjuicio que me causaron no va a ser poder subsanado no va a poder ser subsanado, con posterioridad. Entonces, ¿contra qué resoluciones judiciales, reitero, procede la apelación? Contra providencias simples que causen gravamen irreparable, contra resoluciones interlocutorias y contra sentencia definitiva. ¿Bien? Ahora bien, yo en el apunte que hice el cuatrimestre pasado, que hoy lo estuve chusmeando porque ayer Ana me hizo tambalear, digo, yo no me acuerdo ni lo que hago. No me acuerdo lo que hago el día anterior, miren si me voy a acordar un apunte que hice hace varios meses.
Me fijé y estuve bien, me autoelogio como hago siempre, estuve bien porque desordené un poco en cómo está el programa para que se entendiera mejor al momento de estudiarlo. ¿Y por qué les digo eso? Pues yo recién les acabo de decir contra qué resoluciones judiciales procede. Definitiva, interlocutoria, prevención simple, causa grave e irreparable. Pero ojo, ¿por qué hay algunas limitaciones a esta regla general? Primera limitación. Existen resoluciones judiciales que prevé el Código Procesal que no son apelables. Siendo o providencia simple, causa grave e irreparable, o interlocutoria o definitiva, no son apelables. ¿Cuáles? Ejemplos. Ustedes en la bolilla 3 vieron algunos ejemplos de resoluciones que no son apelables. Leandro, muy bien, prueba. Las resoluciones sobre producción de prueba, artículo 377, no son apelables. ¿Cuál más? 377. La diligencia. 377 es el de prueba, sí. 198. 198, ¿cuál es? A ver. Muy bien, ese es uno. No, 198 es de medidas cautelares. No, esa sí es apelable. Acordate, la providencia que niego con sede cautelares es apelable. No. 191 pensé que habías dicho, que esa no. No decía que es inapelable. No, ojo. Las medidas cautelares, lo que no iba en la revocatoria era la discusión. ¿Por qué? Porque el 198 prevé la apelación. Bien, ojo con eso, ¿eh? A ver, voy a reiterar. La que hace lugar a acumulación de procesos. Exactamente, Graciela, es 191. Vuelvo a lo que dijo Lorenzo, ojo. Artículo 198. La que concede o deniega una medida cautelar, dice el artículo 198, dice será apelable. Por ende, apelable es. La diferencia terminológica que es con el Código de Nación es que no dice nada de la revocatoria. Por eso algunos entienden que no es susceptible de revocatoria, pero de apelación siempre, ¿eh? La providencia que resuelve sobre cautelares es apelable. Ojo con eso, ¿eh? De manera que, reitero, 198 sí sería un supuesto de apelación. ¿Cuál no sería? Dijimos recién el 377 de prueba, sí, no es apelable. El que dijo Graciela, excelente. El que admite una acumulación de procesos, la que admite es inapelable. La que lo rechaza sí se puede apelar. Pero la que admite una acumulación de procesos no se puede apelar. ¿Cuál más? Bolilla 3, les dije. La prescripción. La que admite intervención de terceros. Exacto, muy bien, Lucila. La que admite intervención de terceros. Y Perdón, te interrumpí. Entonces, sí. La excepción prescripción cuando no es manifiesta. Bueno, esa es muy buena, mira. Ahora voy a llegar de Manuela. Reitero lo que dijo Lucila. La resolución judicial que admite la intervención de un tercero, que la admite, que venga el proceso, no se puede apelar. Si lo rechaza, se puede apelar, se va a conceder con lo que se llama efecto no suspensivo devolutivo, que lo vamos a ver hoy o mañana. Bien, pero entonces, otro ejemplo, muy bien el de Lucila, la resolución que admite la intervención de un tercero no es susceptible de apelación. Manuela trajo un ejemplo muy bueno, que es, cuando, tanto la prescripción como cualquier excepción, cuando el juez decide que no es manifiesta, una falta de legitimación, por ejemplo, o una prescripción, es decir, no es manifiesta, no es patente ahora, cuando resuelve la excepción, si tiene razón o no, y la difiere para el momento de dictar sentencia, esta interlocutoria que difiere es inapelable. ¿Por qué? Porque no causa un gravamen irreparable. Cuando yo dicte sentencia, me voy a expedir en torno a si el crédito estaba prescripto o no, si tenía legitimación o no. De manera que, el ejemplo que dijo Manuela es muy bueno. La interlocutoria, la resolución, que difiere el tratamiento de una excepción, prescripción o falta de legitimación, para el momento del dictado de la sentencia definitiva, no es susceptible de apelación. ¿Por qué no es susceptible de apelación? Porque no causa gravamen irreparable. ¿Qué otra más no es apelable? Bolilla 6 o 7. La que admite ¿Un hecho nuevo? La que admite un hecho nuevo. Muy bien. La que admite un hecho nuevo tampoco se puede apelar. Si lo rechaza, el hecho nuevo, va a ser apelable y se va a conceder con lo que se llama efecto diferido, que se funda en la oportunidad del 255, lo vamos a ver mañana. Bien, entonces, otro ejemplo de resolución que no es apelable, la que admite un hecho nuevo. La que lo rechaza, sí. La que admite un hecho nuevo no es apelable. Y otra que yo pensé que me iban a decir antes, que es la que desestima una oposición a apertura a prueba. Ustedes se acuerdan que cuando dictaban la apertura a prueba, se notificaba por cédula, y ustedes tenían 5 días para oponerse. ¿Cuándo se opondrían? Decían, no, mire, señor juez, acá no hay hechos conscientes y controvertidos, no es necesario producir prueba. Perdón, hay hechos conscientes y controvertidos, pero no es necesario producir prueba. Es de puro derecho. Ahora bien, si el juez decide mantener la apertura a prueba, es decir, decide que igualmente se produzcan pruebas, esa resolución es inapelable. ¿Por qué? Para abajo, ¿eh? Ahí voy. Porque producir prueba no causa gravamen irreparable. A diferencia, si el juez admitiera la oposición a apertura a prueba, es decir, si dijera, bueno, no, modifico, no vamos a producir prueba, declara la cuestión de puro derecho, ahí sí podrían apelar. ¿Por qué? Porque el no dejarme producir prueba me causa un gravamen irreparable, que no se va a poder subsanar con posterioridad. Entonces, reitero, la que resuelve
rechazar una oposición a apertura a prueba es inapelable. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de que sea inapelable? El producir prueba no te causa ningún daño irreparable. Juan, ¿vos qué querés decir? No, eso que es lo contrario del ejemplo clásico que siempre se da sobre la apertura a prueba cuando se deniega, cuando se declara la cuestión de puro derecho, que causa una que no puede producir la prueba en primera instancia. Otra que se me ocurrió es el 83, que se estima el periodo de la declaración de negligencia cuando las pruebas no hubiesen producido legado ante vencimiento del plazo, que dice que es irrecurrible, está referido tanto al desistimiento, se acusa de la negligencia con su éxito, pero este último caso queda al perjudicado de la oportunidad de reclamarlo en cámara. En cámara, el 255, lo vamos a ver mañana, sí, exactamente. Bien. Cuando te declaran negligente la producción de la prueba, quiere decir que vos fuiste decidioso al producir el medio probatorio y la otra parte no tenía pruebas pendientes, obviamente. Tenemos la posibilidad de hacer lo que se llama replanteo de prueba en cámara, que es una de las facultades que prevé el artículo 255, que hoy no creo que lo llevamos a ver, lo vamos a ver mañana, y siempre cuando sea una sentencia definitiva de ordinario y sumario, si no, no se puede. Pero bueno, lo vamos a ver después. Bien, entonces, lo que vimos recién eran ejemplos de resoluciones judiciales que aún encuadrando en providencia simple de causa grave e irreparable o en interlocutoria o en definitiva, igualmente no se pueden apelar. ¿Por qué? Porque el código expresamente lo veda. La admisión de un hecho nuevo, la que hace lugar a una acumulación de procesos, la que admite una intervención de terceros, la del 377 de prueba, etc. ¿Bien? Ahora bien, hay otra limitación también, según el tipo de proceso, que es ¿qué pasa? Esto que le dije recién yo de qué resoluciones son susceptibles de apelación, providencia simple de causa grave e irreparable, interlocutoria definitiva, es para procesos ordinarios. ¿Por qué? Porque para procesos sumarios y sumarísimos, el elenco de resoluciones apelables se acota, son menos. ¿Cuáles son las resoluciones apelables en uno y otro proceso? Dos artículos que se lo tienen que saber muy bien, porque contienen varias cosas, además de esto, que son el artículo 494 y el 496 del Código Procesal. ¿Qué prevé el 494 relativo a procesos sumarios? Lo que dice ese artículo es que las únicas resoluciones apelables dentro de un proceso sumario son 6. La que rechaza in limine la demanda, la que declara la cuestión de puro derecho, la que resuelve una excepción previa, las providencias relativas a medidas cautelares, que además tenían el 198 como específico, las resoluciones que ponen fin al litigio, dice, o que impidan su continuación, por ejemplo, una caducidad de instancia, y la sentencia definitiva. Esas son las únicas 6, no me olvidé ninguna, sí, no. Esas son las únicas 6 resoluciones susceptibles de apelación en un proceso sumario. ¿Dónde se encuentran? En el artículo 494 del Código Procesal. Bien, entonces les vuelvo a decir, la regla general en materia de apelación, ¿contra qué procede? Providencia simple de causa grave e irreparable, interlocutoria o sentencia definitiva. Ahora, ojo, si el proceso fuera sumario, se acota un poquito más. ¿A qué? A esas 6 resoluciones que les dije recién. Rechazo in limine, declaración de puro derecho, cautelar, bueno, etc. Y en el proceso sumarísimo se acota aún más. ¿Por qué? Porque solamente se permite apelar 2 resoluciones judiciales. La relativa a medida cautelar y la sentencia definitiva. Todas las demás resoluciones en el marco de un sumarísimo son inapelables. ¿Por qué previó este legislador de acotarlo en sumario o sumarísimo, el elenco de resoluciones apelables? Porque para hacer mayor celeridad al proceso. El sumarísimo se tiene que resolver rápido. El sumario se tiene que resolver un poquito menos rápido. Y el ordinario hay amplitud probatoria, amplitud de plazos, amplitud recursiva. ¿Bien? Entonces el legislador decidió adrede restringir la vía de apelación tanto para el proceso sumario, artículo 494, como para el proceso sumarísimo, artículo 496. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo es el trámite de un recurso de apelación? Recién habíamos visto contra qué resoluciones judiciales procede, un recaudo que debe estar insoslayable en la apelación, que debe causar un perjuicio. Ese perjuicio debe subsistir en el momento en que interponga la apelación y también debe subsistir al momento en que la Cámara lo resuelva. Si se diluyó en el medio, la Cámara no lo resuelve. Bien, declara abstracto el recurso. Entonces, el perjuicio debe hallarse al momento de interponer la apelación y también al momento de ser resuelto por Cámara. ¿Cómo es el trámite? ¿Ante qué juez se interpone un recurso de apelación? Ante el que dictó la resolución. Ante el que dictó la resolución y lo resuelve de alzada. Bien, la interposición del recurso de apelación es ante el mismo juez de primera instancia. Yo apelo esta interlocutoria, señor juez de primera instancia que usted dictó, apelo su sentencia definitiva, apelo su declaración de puro derecho, la resolución que encuadre. Bien, entonces la interposición es ante el mismo juez de primera instancia. ¿Cuál es el plazo para apelar? ¿Cuál es el plazo para apelar? 5 días.
5 días, salvo que fuera un proceso sumarísimo, en el cual el plazo se reduce a 2. Miren el 496, que le dije es un artículo muy importante. Entonces, ¿cuál es el plazo para deducir apelación? Todos los días. A ver, el plazo de los sumarísimos, ¿son todos los días salvo? Todos los días salvo la contestación de la demanda, que son 5. Exacto. Y el plazo de prueba, obviamente, que el juez lo fija, ¿no? Entonces, siempre tengan como regla eso. Así como le decía, miren, otra regla para no olvidarse. Así como le decía, ante la duda siempre 5 días, en sumarísimo ante la duda siempre es 2. ¿Por qué? Porque el único supuesto excepcional es el traslado de demanda, la contestación que son 5 días. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el plazo para deducir un recurso de apelación? 5 días, salvo que se trate de alguna apelación que verse dentro del marco de un proceso sumarísimo, en el cual el plazo se reduce a 2 días. ¿De qué forma? Se hace por escrito, y también se permite que sea en forma oral. Yo nunca vi una apelación en forma oral, pero se podría hacer en forma oral, en cuyo caso el secretario tendría que dejar constancia haciendo saber que se apeló. ¿Bien? ¿Se interpone fundado o no? Lo dije como 10 veces, así que si alguno me contesta mal, me voy a enojar. No. Ah, bien, Lorenzo. No, depende. Bien. No sé. Porque si no, no tendría sentido el memorial y la expresión de agravios. ¿Quién me dijo depende? Me quiere ver cara de enojado. Como le hago cara de contento, cara de enojado, le voy cambiando y se ríe. ¿Por qué, Ana? Y porque con apelación en... Esperá que me acuerde. Ah, si fuera una revocatoria con apelación de subsidio. Claro. Nos explicaste que era el ejemplo que era excepcional. Bueno, bien. Pero acá está bien. Si hubiese sido una revocatoria con apelación de subsidio, se interponía. Pero ahí no es apelación. No, claro, por eso. No, en realidad es subsidiaria, pero bueno, era revocatorio el recurso principal. Acá estamos hablando de apelación interpuesta en forma directa. Yo vengo e interpongo apelación, no se funda. ¿Por qué? Pues se cinde para una oportunidad posterior. Ahora bien, ¿qué pasa si alguien que no estudió procesal en la cátedra de Constantino lo interpone la apelación fundada? ¿Qué es lo que se debe hacer? Se toma igual el recurso. Se procede a la devolución. Tiene que dar traslado a la contraparte. Bueno, contestaron 3 cosas distintas. En realidad, lo que Desestima. No. Lo que prevé el código es lo que creo que fue Lucila, lo que le dijo es, lo que se hace es, se deja constancia, el secretario deja constancia de que se interpuso un recurso de apelación. ¿Por qué deja constancia? Para después verificar si fue interpuesto en plazo. Y lo que dice el código es que se devuelve el escrito, se devuelve la fundamentación. ¿Bien? Lo que hacemos es, dejamos constancia de que con fecha, hoy que día es 3 de noviembre, con fecha 3 de noviembre a las 8:35 horas, el doctor Juan Manuel Beliur interpuso una apelación. Como estaba fundada, se devuelve. Queda constancia. Mal me lo tiraste a mí. Sí, lo siento, Juan. Por el 3. Entonces, el secretario deja constancia que se apeló, pero devuelve el escrito. Eso es lo que dice el Código Procesal. Autores como Palacio, y en realidad creo que es sentido común, dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué se va a devolver el escrito? Y ya fundó, de última, el que se embroma es Juan, por no haber estudiado las clases de Gropo, de los videos de Gropo, se embroma por haber ejercido su facultad más temprano. ¿Por qué? Porque él tenía el plazo, una vez que se considera el recurso, tenía el plazo para fundarlo. Si decidió fundarlo anticipadamente, bueno, lo siento, preclusión por consumación, ejerció su facultad y fundó. Esto es lo que dice Palacio en los recursos concedidos que ahora vamos a ver después en relación. Porque los recursos concedidos en relación se fundan ante el mismo juez de primera instancia. Los recursos concedidos en forma libre, lo vamos a ver mañana, se fundan en cámara, no se fundan en primera instancia. En primera instancia únicamente se apela y la fundamentación sale en cámara. Entonces lo que dice Palacio es, si el recurso, Palacio ya está en el cielo, si el recurso es de aquellos que deben ser concedidos en relación, que vamos a ver ahora cuáles son, el escrito debe mantenerse. Lo que hace es, se pierde la posibilidad de fundar después. ¿Bien? No obstante ello, el código dice que lo que se debe hacer es dejar constancia y devolver el escrito. Dejar constancia que se apeló y devolver el escrito. ¿En qué artículo, profesor? ¿En qué artículo tiene eso? No me acuerdo. Debe ser 243, 244. La verdad que no me acuerdo. ¿Qué cosa? 249. ¿Cuál? No, Constitución del Domicilio, 249. No sé qué dije. La devolución del escrito por el secretario no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. El número exacto. Para mañana, o si alguno tiene código ahí, mejor. Yo te lo digo. No pasa nunca esto en la práctica. Si no me acordaría, pues suelo acordarme los artículos de memoria, pero ese es muy poco común. Bueno, ¿qué más debe hacerse mientras alguno busca Está partiendo. 245, dicen. ¿245? Fenomenal. 245, entonces, Graciela. 245. ¿Qué es lo qué requisito extra se debe verificar? Hay algunos departamentos judiciales, por ejemplo Azul, en el cual yo trabajé casi 5 años, que tienen juzgados descentralizados. Es decir, el Departamento Judicial Azul aglutina la ciudad de Azul,
que es la cabecera departamental, y también aglutina Tandil y Olavarría, donde hay juzgados civiles y comerciales, tanto en Tandil como en Olavarría. Bien, ¿qué pasa? Si lo que se apelara fuera una resolución judicial que causa daño irreparable o interlocutoria definitiva, dictada por un juzgado de primera instancia de Tandil, la Cámara de Apelaciones está en la cabecera, que es Azul. En ese caso, el apelante va a tener que constituir domicilio en la ciudad de Azul. Bien, algo que les parece muy extraño porque en Mar del Plata está en la misma cabecera y no hay juzgados descentralizados. En otros departamentos judiciales, por ejemplo, el que les acabo de nombrar, Azul, que es el departamento judicial más viejo de la provincia, que tiene juzgados descentralizados en otras localidades, lo que tiene que hacer quien apela, y también el apelante y el apelado tienen que constituir domicilio en la cabecera, es decir, en Azul en este caso. ¿Cuándo lo van a hacer? Si fuera un recurso concedido en forma de relación, que ahora vamos a ver cuáles son, en el momento de presentar los memoriales, es decir, a fundar en primera instancia. Si fuera un recurso concedido en forma libre, que la fundamentación se va a hacer en cámara, la constitución de domicilio se tiene que hacer cuando se interpone el recurso y dentro de los 5 días desde que se lo concede, todo en primera instancia. Es decir, el constituyen domicilio lo denuncian en Tandil, esa constitución de cámara. Que ahora en realidad todo esto va a caer en desuso porque esta redacción del código era cuando no estaba en vigencia el domicilio constituido electrónico. Ahora ustedes saben que todas las resoluciones judiciales que se van a notificar por cédula se notifican en el domicilio constituido electrónico, salvo la sentencia definitiva, que en pandemia también se está notificando en el domicilio constituido electrónico. Así que el domicilio constituido físico va, creo yo, en vías a desaparecer, lo cual me parece correcto, por otra parte. Pero bueno, lo tengo que dar en clase porque sigue estando en el código, esto es la constitución de domicilio. Entonces, reitero, si la cabecera, es decir, si la cámara, que siempre está situada en la cabecera, fuera una localidad distinta a la dependencia judicial en la cual se interpone el recurso de apelación, deberán constituir domicilio en la localidad donde está la Cámara. Si no lo hicieren, a procedimiento del 41, se notificarán las sucesivas resoluciones por Ministerio de Ley. Plazo para apelar, son y 25. Plazo para apelar dijimos que era de 5 días, salvo que fuera un proceso sumarísimo, en el cual se reduce a 2 días. Y ahora entramos a las partes más interesantes del recurso de apelación. ¿Por qué? Porque el recurso de apelación se concede en cuanto a su forma y en cuanto a sus efectos. ¿Bien? En cuanto a la forma, efectos los vamos a ver mañana. En cuanto a la forma, un recurso de apelación se concede en forma libre o libremente o en relación. Otra regla, no se lo olviden nunca. Todos los recursos de apelación se conceden en relación, con forma de relación, salvo 2 resoluciones judiciales en las cuales se va a conceder en forma libre. ¿Cuáles son? Sentencia definitiva de ordinario o sumario. Esas son las 2 únicas apelaciones que se conceden en forma libremente. Bien, entonces les reitero, cuando ustedes les pregunten ¿en qué forma se concede un recurso de apelación? Ustedes van a tener que decir libremente o en relación. ¿Contra qué resoluciones opera cada uno? La regla general es que todas las apelaciones se conceden en relación, salvo 2. La sentencia definitiva de procesos ordinarios o sumarios se conceden libremente. ¿Bien? Lo vamos a ver en un ratito, porque primero quiero decir otras cosas, pero esto varía, porque la libremente se pueden ejercer facultades, son las que está prevista en el 255, que los recursos concedidos en relación no. El recurso concedido en relación es acotada la posibilidad del recurrente. En las concedidas en forma libre es más amplia, pueden hacer un elenco de cuestiones, pueden plantear un elenco de cuestiones que están previstas en el artículo 255, que lo repetí muchas veces hoy porque es tema de examen. El artículo 255 es súper importante, que son las facultades que tiene el apelante en aquellos recursos concedidos en forma libre, así que márquenselo con un asterisco en colorado. Bien, entonces, puede ser concedido libremente o en relación. ¿Qué pasa si se equivoca? Si Lucila no porque era muy buena jueza, habíamos dicho ayer, entonces no la vamos a cambiar. Si Néstor le apelan una sentencia definitiva de un proceso ordinario, él debía concederlo en forma libre y lo concede en relación. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede hacer? Es pedir lo que se llama rectificación. Pedirle a Néstor, juez de primera instancia, Néstor, fíjate, lo que te apelaron fue una sentencia definitiva de un ordinario. Se ve que no estudiaste mucho y lo conseguiste en relación, o que ese día estabas cansado, que probablemente sea eso, y el empleado había proyectado mal y lo conseguiste en relación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? A partir de dentro de los 3 días, desde que se concedió mal el recurso, por nota, estos 3 días, se le debe pedir al juez la rectificación.
para que modifique esa concesión, lo conceda en forma libre y posteriormente lo envíe a la Cámara porque se va a fundar en Cámara. Bien, entonces, ¿se puede pedir la rectificación si un recurso era concedido en forma libre, debía ser concedido en forma libre y se concedió en relación? Sí, dentro de los 3 días se puede pedir la rectificación. A su vez también se podría pedir la rectificación en la alzada, en la Cámara. ¿Por qué es importante pedir la rectificación en este caso? Porque me permitiría ejercer las facultades que les decía yo que están en el artículo 255 y que vamos a ver mañana. Pero ahora hay que tener en cuenta una cosa, que yo lo puse en el apunte que había hecho el año pasado, puse ojo con rojo, con negrita. ¿Qué pasa? Por más que uno sepa, porque es algo obvio, que una sentencia definitiva de ordinario, el recurso debía ser concedido en forma libre y por ende la fundamentación se iba a hacer en Cámara, igualmente ustedes están obligados, además de pedir la rectificación, a fundar el recurso en primera instancia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si el juez no modifica, no rectifica su error, le va a declarar lo que se llama desierto el recurso por no haberlo fundado. Reitero, apelé una sentencia definitiva de un proceso ordinario, me debían conceder el recurso en forma libre, yo ese recurso lo iba a fundar en Cámara, lo debía fundar en Cámara. ¿Por qué? Porque los recursos concedidos libremente se fundan en Cámara. El juez en esto se confundió y me lo concedió en relación. Los recursos en relación, que lo vamos a ver ahora si llegamos, se fundan en primera instancia ante el mismo juez y luego se eleva a Cámara. ¿Bien? La fundamentación se hace en sedes distintas. Si se concede en forma libre, se funda en Cámara. Si se concede en relación, se funda en primera instancia. Yo pido la rectificación dentro de los 3 días, pero además debo fundar. ¿Por qué? Porque si yo no fundo y el juez no rectifica la concesión del recurso, no lo corrige, me lo va a declarar desierto porque no fundé en término. ¿Bien? Entonces, ojo con esto. En la práctica rara vez se da. Primero porque el juez admite el error porque es muy fácil darse cuenta si se equivocó o no. Y además porque normalmente no se equivocan en esto. ¿Bien? Pero sepan esto entonces, consejo profesional. Si el recurso debía ser concedido en forma libre y se concedió en relación, piden la rectificación dentro de los 3 días, pero además deben fundar el recurso. Como si hubiese sido igual, como si fuera con Cámara, porque si fuera libremente... No, eso es una... Excelente pregunta. ¿Quién fue, Sabrina? Pero excelente pregunta, Sabrina. ¿Qué vamos a hacer ahí? Nosotros fundamos igual. ¿Bien? Ahora bien, si el juez no rectificara el error, cuando enviara el expediente a Cámara, yo lo podría plantear nuevamente la rectificación, o la Cámara probablemente lo haría de oficio, y en ese caso lo que se hace es, se toma en cuenta la fundamentación de primera instancia, pero se le dan 5 días para que ejerza las facultades del 255, que es lo que le permitía hacer el recurso libremente. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se mantienen los fundamentos expresados en primera instancia, pero lo que le va a permitir la Cámara es ejercer las facultades previstas para el recurso concedido en forma libre, que es el 255. Muy, muy buena pregunta la de Sabrina. Reitero entonces, si debía ser concedido en forma libre, se concedió en relación, yo pido la rectificación, igualmente lo tengo que fundar el recurso. Si el juez rectifica, perfecto, no hay problema. Si el juez no rectifica, cuando la Cámara sí lo haga, pues se le va a plantear y la Cámara, o lo hará de oficio, lo va a plantear, lo que hará es tenerlo por fundado, pero le va a permitir ejercer la facultad del 255 que se había visto vedado por la mala concesión del recurso. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, si lo hace la parte, ¿qué pasa si la parte no, en esos plazos de 3 días, no solicita que se conceda libremente? Y se concedió mal. Si se concedió mal, cuando vaya a la alzada podrá corregir ese error de oficio, y decir, lo va a tener por fundado, que es lo mismo que aplica para el mismo supuesto que decía Sabrina, lo va a tener por fundado, pero le va a permitir, dentro del plazo de 5 días, ejercer las facultades del 255. ¿Bien? O sea que no habría una inoperancia por la parte si no se da cuenta que se concedió, por ejemplo, en relaciones y se tiene que conceder libremente. No tiene ningún perjuicio para la parte. No, ojo, podría causarle un perjuicio si ninguno se lo modifica. Si el juez de primera instancia, bueno, no lo va a corregir, pues ya lo concedió. Y si la Cámara no se da cuenta, sí hay un perjuicio. Porque te ves vedada la posibilidad de ejercer estas facultades que prevé el 255 que vamos a ver mañana. Que ahí lo van a entender mejor. ¿Qué facultades son? Porque son importantes, no son pavadas. ¿Bien? Caso contrario. ¿Qué pasaría si tenía que ser concedido en relación y el juez me lo concedió libremente? Es decir, por ejemplo, si apeló una sentencia definitiva de un sumarísimo o apelé una medida cautelar, no sé. Lo mismo, debemos pedir la rectificación del error en la forma dentro de los 3 días. Si se omite, puede pedirse también en Cámara, y lo que hará la Cámara, en este caso, les reitero, si debía ser concedido en relación, el juez lo concedió libremente y lo mandó a Cámara. Lo que hará la Cámara ahí es permitir fundar, ahí, presentar como si fuera el memorial, en lugar de presentarlo en primera instancia, se lo va a permitir presentar en Cámara. ¿Bien? Estas cuestiones de rectificación en cuanto a la forma
rara vez se dan en la práctica porque son errores muy groseros, pero sepan eso. La manera, para que se entienda bien, la manera de cuestionar la forma en la cual fue concedido un recurso, es decir, libremente o en relación, es por medio de rectificación dentro de los 3 días, desde notificado por nota de la concesión. ¿Bien? Grábense esto, porque para cuestionar el efecto, vamos a ver que es distinto, va por queja. Entonces, reitero, ojo con estas cosas, porque si le llegan a errar, puede ser un supuesto de mala praxis tranquilamente. Esto sí, Juan, seguro. ¿eh? Para cuestionar la forma en la que concedió el juez un recurso, lo que se utiliza es la herramienta de la rectificación dentro de los 3 días. ¿Bien? Se pide al juez que rectifique la forma en la cual concedió el recurso dentro de los 3 días. Mañana vamos a ver que las apelaciones también, además de forma libremente o relación, se conceden con efectos, que son 2 tipos de efectos distintos. Para cuestionar un efecto, se va por queja, no se rectifica, no se pide la rectificación al juez de primera instancia, sino que va directamente a la alzada y deduce lo que se llama recurso de queja. ¿Bien? Entonces, grábenselo, para cuestionar la forma de concesión, se pide la rectificación dentro de los 3 días. Rápidamente lo nombro, no lo voy a explicar hoy, lo voy a explicar mañana. Al hablar de efecto, con qué efecto se concede una apelación, se debe distinguir. En torno al momento, en torno a la oportunidad en cual la Cámara va a tratar un recurso, el efecto se concede con efecto inmediato, que es la regla general, o con efecto, diferido. ¿Qué quiere decir efecto inmediato diferido? Yo apelo, se sustancia y la Cámara resuelve ahora. Entonces, en cuanto a la oportunidad en la cual la Cámara va a tratar el recurso se concede con efecto inmediato, que es la regla general, o con efecto diferido. Diferido, ¿qué quiere decir? Que se interpone el recurso, se lo funda, pero la oportunidad se interpone el recurso, se lo concede con efecto diferido y la oportunidad para fundarlo y resolverlo se difiere para una oportunidad posterior, que es cuando se apele la sentencia definitiva. Cuando le explique efecto diferido lo voy a explicar en detalle mañana. Hoy no, hoy solamente se los nombro. Entonces, reitero, en cuanto a la oportunidad en la cual la Cámara se va a expedir sobre esta apelación, puede ser efecto inmediato, es decir, se va a expedir inmediatamente, una vez que se funden los recursos, se contesten y queden en condiciones de resolver, se expide en forma inmediata, o efecto diferido, que quiere decir que se posterga el tratamiento de la apelación para una oportunidad posterior, que va a ser cuando se apele la sentencia definitiva. Y a su vez... ¿El inmediato es el devolutivo de antes? ¿Cómo? ¿El efecto devolutivo es el inmediato? No, esa es la otra clasificación. En torno a la posibilidad de hacer cumplir la resolución que está apelada, hay otra clasificación que es efecto suspensivo o efecto devolutivo, que en realidad debiera llamarse efecto no suspensivo. ¿Por qué? Yo recién les decía efecto en cuanto a la oportunidad en la cual va a tratarlo la Cámara, efecto inmediato o efecto diferido. Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de ejecutar, de hacer cumplir, mientras tanto, aunque esté apelado, la resolución, va a ser efecto suspensivo, que es la regla general, que quiere decir, la resolución apelada no se va a poder hacer cumplir hasta tanto la Cámara no se expida. Efecto suspensivo, suspende el cumplimiento de la resolución hasta que se expida la Cámara. Como contrapartida está lo que se llama efecto devolutivo, que es lo que decía Adriana, o no suspensivo. ¿Qué quiere decir? Yo apelo a la resolución judicial, se apela a la resolución judicial y no obstante estar apelada se puede hacer cumplir igual. Ejemplo clásico, una medida cautelar. Igual también lo vamos a ver mañana. ¿Por qué la medida cautelar se concede, la apelación contra una resolución que concede una medida cautelar se concede con efecto no suspensivo o devolutivo? Por una cuestión sencilla. Yo le embargo el auto a Victoria. No es por urgencia, en realidad siempre para no apelar el bien. Exactamente, muy bien, Iván. Si yo le embargo el bien a Victoria, se embarga, lo van a ver después en bolillas cautelares, se le embarga el bien, una vez que se embarga se le notifica al domicilio real y ella puede apelarlo. ¿Bien? Si apeláramos esa resolución judicial y el juez considera la apelación con efecto suspensivo, el embargo no se podría cumplir hasta tanto no se resuelva el recurso. ¿Y qué riesgo correríamos con eso? Lo que decía Iván, que Victoria vaya mañana y venda el auto. ¿Se entiende? Lo puede volverse insolvente incluso, para no cubrir con sus obligaciones. Justamente, vender el bien para embargado e insolventarse para no pagar la deuda. Claro, es para procurar la obligación que tiene que cumplir el deudor con el acreedor, para que se pueda hacer. Entonces, ¿cuándo prevé el legislador? La regla general es efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? No se puede ejecutar, no se puede hacer cumplir la resolución recurrida hasta tanto no se expida la Cámara. Efecto suspensivo. Como excepción, está previsto expresamente en el Código, se concede con efecto devolutivo no suspensivo determinadas resoluciones judiciales. Por ejemplo, la concede cautelares, por ejemplo,
relativas a alimentos. ¿Por qué? Porque si ustedes consideran con efecto suspensivo una resolución de alimentos, el nene no come hasta tanto la Cámara no se expida. Siempre piénselo con sentido común. El embargo, el de la cautelar es, si yo no puedo cumplir el embargo hasta tanto se resuelva, por ahí Victoria, pobre Victoria, vende mañana el bien y se insolventa. Victoria es cumplidora, chicos, lo tomé como ejemplo, pero es muy cumplidora. Entonces, tengan en cuenta eso. Regla general, se concede con efecto suspensivo. Excepciones, se considera con efecto no suspensivo o devolutivo, lo vamos a volver a ver mañana, que está previsto expresamente en algunos artículos del Código. Por ejemplo, las que conceden cautelares, por ejemplo, en materia alimentaria. ¿Bien? 10 minutos. Un par de cuestiones que tienen que saber en torno a la Cámara, que esto está después en el programa, pero lo digo antes, porque es importante, pero no suele ser materia de examen, y no quiero que se me confundan con recursos libremente, relación y efectos, que sí, debe dar entidad. ¿Qué es lo que se llama la figura de la reformatio impeius o reforma en perjuicio? ¿Qué significa esto, la reforma en perjuicio? La Cámara nunca puede poner al apelante en peor posición de la que ya estaba. A ver, ¿qué quiere decir esto? Yo creo que había puesto una mala praxis médica el año pasado, vamos por un accidente de tránsito. Yo salgo de tribunales, salgo de mi juzgado, estoy cruzando la calle y Valeria Migliore, que venía a 120 km/h por Brown, que es donde está mi juzgado, me atropella, me amputan las dos piernas y además quedo aún peor de lo que ya estoy ahora. Difícil. Te va a ir tan mal, Juan, mirá. Los chistes los puedo hacer yo, no pueden hacer ustedes, recuerden eso. Es unilateral, no es tan democrático el asunto. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Un juicio de daños y perjuicios contra Valeria, creo que había dicho, contra Valeria. Bien. Yo puedo reclamar varios rubros. Voy a reclamar daño moral, voy a reclamar daño psiquiátrico, psicológico, voy a reclamar incapacidad. El juez Ignacio Reinafe me concede el daño psiquiátrico, me concede el daño moral y no me concede la incapacidad. ¿Bien? Valeria dice, bueno, yo sabía que iba a perder, porque de verdad iba a exceso de velocidad, había tomado alcohol, lo atropellé a propósito porque era pésimo dando clase, entonces ya le tenía bronca de antes, del cuatrimestre pasado, etc. Ella se queda tranquila, no apela. Yo apelo la resolución, el expediente va a Cámara. ¿Qué pasa con la Cámara? Puede analizar y decir, no, en realidad estuvo bien que no le dieran la incapacidad, en este caso sería muy obvia, pero supongamos que dice, no estuvo bien que no le dieran la incapacidad, pero además el daño psiquiátrico tampoco se lo deberían haber dado. ¿Por qué? Porque Patricio tenía esa patología antes, y si no, vayan a ver las clases que daba y se van a dar cuenta que tenía efectivamente un daño previo al accidente de tránsito. ¿Podría la Cámara, además, quitarle ese rubro, ese parcial? No. ¿Por qué? Porque no se puede poner en peor posición de la que yo ya estaba. Yo apelé porque de los 3 rubros me concedieron uno. La Cámara tiene que tratar este rubro, concedérmelo total o parcialmente, o dejarlo igual, pero no me puede quitar lo que yo ya había obtenido. ¿Bien? Eso es lo que se llama reformatio impeius. La Cámara no puede, la Cámara no puede dejar al recurrente, no puede perjudicar al recurrente aún más de lo que ya estaba perjudicado, valga la redundancia, por la resolución de primera instancia. No sé quién quería preguntar, porque no llegué a ver el recuadro amarillo. ¿Y si eran ambas las partes que apelan? Muy buena pregunta. Si fueran ambas las partes que apelan, y en el caso en concreto, por ejemplo, se apelaran los 3 rubros, ahí sí podría. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 apelantes. ¿Bien? Entonces no es que yo te ponga en perjuicio lo que ya estabas. En realidad hay otro recurso al cual admití, y al admitir ese recurso, indudablemente alguno se va a perjudicar. Por eso que puse ejemplo de única apelación, para que sea muy fácil de entender. Si Valeria no apeló, es decir, el único apelante soy yo, no me podrían poner en peor posición de la que yo ya estaba. Si yo apelé un rubro que no me han concedido, se deberá pedir sobre este rubro, pero no podrá hacer un análisis del otro. Lo que hacen a veces las cámaras, cuando quieren marcar algo, dicen, como obiter dictum, que es como un mayor abundamiento o a todo evento, dicen, y además el daño psiquiátrico tampoco procedía, pero por la reformatio impeius no puedo tratarlo. Así que se mantiene. Esto ha pasado mucho cuando en realidad lo que quieren hacer es bajar línea para futuros pronunciamientos. En materia de consumidores, por ejemplo, pasó muchísimo. No les voy a explicar, es un tema que me gusta, pero no voy a explicar porque es largo. Pero la Cámara lo que hacía, una de las áreas de la Cámara lo que hacía es rechazaba el recurso, pero además dejaba hacer alguna opinión para bajar línea, para decir, si hubiesen planteado esto, por ahí hubiese procedido. ¿Bien? Entonces, reforma en perjuicio, no se puede reformar la resolución perjudicándolo aún más de lo que ya estaba al momento de apelar. Otra cuestión, y creo que voy a cortar hoy, mañana va a ser una clase larga, es lo que se llama facultades y límites que tiene la alzada. ¿Por qué? Porque la Cámara no se puede expedir sobre lo que quiera. Tiene una doble limitación. Artículo 272.
Como primero, ustedes deben haber escuchado en elementos y varios que dicen el agravio es la medida de la apelación. Primera limitación que tiene la Cámara, solamente se puede expedir sobre lo que fue materia de recurso. Bien, si alguna de las partes un punto lo omitió, la Cámara no lo puede tratar. Primera limitación que tiene la Cámara, solamente se puede expedir sobre aquellas materias que hayan sido incluidas por el apelante o por quien contestó el traslado, ¿no? Por quien apela. ¿Bien? Primera limitación que tiene. No se puede expedir sobre cualquier tema, solamente por lo que fue traído mediante recurso de apelación, por lo que se agravió. Y la segunda limitación que tiene la Cámara es que las cuestiones, materia de recurso de apelación, hayan sido propuestas al juez de primera instancia. ¿Qué quiero decir con esto? Primera limitación, lo que surja de recursos. Segunda limitación, que esto que me están pidiendo ahora haya sido pedido oportunamente al juez de primera instancia. No se puede introducir una pretensión nueva en un recurso de apelación. Lo que sí puede suceder es que yo haya solicitado algo, en el caso del ejemplo del accidente de tránsito que les decía, haya pedido incapacidad sobreviniente y el juez me la haya rechazado, por eso apelé, o directamente se haya olvidado de tratarla. Puede ser que haya omitido y en este caso la Cámara lo podrá tratar. ¿Por qué? Porque fue propuesto al juez de primera instancia y él lo omitió. ¿Bien? En este caso no hay limitación, lo puede tratar. Pero lo importante es que haya sido propuesto en primera instancia. ¿Hay alguna excepción a esto? Sí, el 272 prevé que en los casos de intereses o daños o derivados de hechos que hayan acaecido con posterioridad dictada la sentencia definitiva podrán ser analizados por la alzada. ¿Bien? Pero entonces, les vuelvo a decir, ¿cuáles son las facultades o las limitaciones que tiene la Cámara? Tiene una doble limitación. La primera, lo que surja de los recursos, de la expresión de agravios del memorial. Entonces, la primera limitación es lo que surja de los recursos. La segunda limitación, que en rigor debería haberlo dicho en primer término, es que estas cuestiones, materia de apelación, hayan sido planteadas en forma previa al juez de primera instancia y que él las haya rechazado o concedido parcialmente o directamente omitido. ¿Hay un supuesto de excepción a esto? Sí, en el caso de intereses, daños o algunas cuestiones derivadas de hechos que se produjeron con posterioridad dictada la sentencia definitiva. Y esto es lógico porque en realidad el juez no podía saberlo. No podía ni rechazarlo, ni omitirlo, ni hacer lugar parcial porque no habían pasado al momento en el cual él dictaba sentencia el juez de primera instancia. ¿Bien? Uy, qué manera de correr. Bueno, son 21:43, así que vamos a tener que cortar acá. Mañana, chicos, quizás nos tengamos que extender un poquito más. Obviamente se pueden ir libremente, la clase queda grabada. ¿Por qué? Porque me falta dar bastante de apelación y me falta dar queja y no me gusta dar temas pendientes. Independientemente de que en este cuatrimestre tienen los videos en los cuales está todo, a mí me gusta darlo presencial. Así que desde ya les anticipo que mañana va a ser una clase un poquitín más ágil y quizás se extienda un poco. Obviamente están libres de cortar a la 21:45 o antes, si se aburren, porque tenemos que terminar toda la unidad número 10. ¿Preguntas hasta aquí? No, y un poquito antes no la podemos dar, serán mucho a las 8 para tener 15 minutos extra, pienso yo, no sé si los chicos podrán. Pero... ¿Está habilitado el Zoom antes, en horario anterior? No lo sé, tampoco quiero perjudicar a nadie que por ahí tiene otras cosas que hacer. Listo, entonces no dije nada. Sí, te iba a decir eso, me parece mejor arrancar 20:15 porque si alguno cursa de 6:30, de 18:30 a 20 y se extiende para no perjudicar. Así que bueno, si les parece, mañana arrancamos 8:15, si logramos terminar 21:45, bárbaro. Si no, ya les pido las disculpas del caso porque quizás me extienda un poquito más para que no quede ningún tema sin dar. Si no tienen ninguna pregunta, nos vemos mañana. Bueno, tienen todos hambre o no me quieren escuchar más por hoy. No, hay hambre. Bueno, hasta mañana. Adiós. Chao, gracias. Chao, profe. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Chao, gracias, hasta mañana. Patricia.